continuar con nuestra confesión bautista de fe de Londres de 1689. Bautista de Londres de 1689. Habíamos visto, hermanos, y comenzamos a ver acerca de lo que se llama el Ordo Salutis, o el orden de la salvación en esta confesión. Después de que se veía la obra de Dios en cuanto a la creación, todo lo que implica Él, la obra de Cristo, su redención, tocaba ahora la parte humana, la depravación del hombre. Luego pudimos ver ampliamente la obra de Cristo, lo que conocemos como el orden de la salvación o el Ordo Salutis. Comenzamos a ver del capítulo número 10 del llamamiento eficaz, y ese es un primer punto. Obviamente ese llamamiento tiene que ver, como veíamos, con una elección que el Señor hace antes, una predestinación, y Él lo hace a aquellos que Él ha amado, los que amó desde antes de la fundación del mundo. Veíamos en el capítulo 11 que Él elige, Él predestina, luego Él llama. Ese llamamiento tiene que ver, hermano, el llamamiento interno tiene que ver con la regeneración, o lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Una vez el Señor nos da el nuevo nacimiento, ahí en esa misma parte, paralelo a eso, podemos decir que Él nos justifica. Es decir, nos da una declaración, somos sin pecado. Y paralelo a eso, ahí mismo, lo que pasa es que son cosas que ocurren en el mismo momento. Nosotros solamente podemos de una manera lógica decir que va primero, pero de una manera cronológica no podemos, es decir, en el tiempo nosotros no podemos saber qué va primero. Pero cuando el Señor llama a una persona, ahí mismo lo está regenerando, y ahí mismo lo está justificando, y ahí mismo lo está adoptando, que es lo que vamos a ver ahora, la adopción, capítulo número 12 de la adopción. Así que en el orden cronológico no pudiéramos nosotros decir qué va, no pudiéramos decir qué es primero, porque va todo allí, pero en un orden lógico sí pudiéramos decir, hermanos, que no hay justificación sin un llamamiento interno, y que no puede haber adopción sin una justificación. Ese es el orden lógico que podemos manejar nosotros, aunque todo puede ocurrir en un momento dado. Entonces, por eso tenemos que llegar a esa parte. Así que por eso la confesión nos ha hablado así. Primero viene la regeneración, primero viene lo que es el nuevo nacimiento, y ahí está implícitamente incluida la conversión, que no tocaremos más adelante, que tiene que ver con arrepentimiento y fe. Pero ahí, en esa misma parte, el Señor nos justifica, y obviamente esa justificación es por medio de la fe, como lo veíamos nosotros, y en ese mismo momento nos adopta. Es decir, para que Dios adopte a una persona como su hijo, tiene que haber sido justificado, de lo contrario no puede ser adoptado. De la adopción, capítulo 12 de nuestra confesión, es un único párrafo, como usted lo puede ver ahí, es un solo párrafo, que tiene 7 secciones. Yo voy a leerlo y luego voy a hablar en términos general de ese párrafo acerca de la adopción, así que solamente un solo mensaje de la adopción. Aunque esta es una doctrina, hermanos, una doctrina muy preciosa, pudiéramos llegar aquí y hablar por lo menos en 4 mensajes, pero yo voy a hacer lo que dice la confesión nomás, y voy a tratar de explicarle algunos puntos de ella. Ese párrafo único pudiéramos ponerle el título: Fundamentos y bendiciones de la adopción. Fundamentos y bendiciones de la adopción, es decir, cuál es el fundamento de la adopción y cuáles son las bendiciones que reciben aquellos que han sido adoptados. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, así que voy a leer el párrafo. Dice: a todos aquellos que son justificados, ya está claro, es decir, si no hay justificación no funciona lo que sigue. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó. Algo de Él, no es de nosotros, hermano. Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de este. Todo es de Él. Dios se dignó, pero por su Hijo Jesucristo, hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Hermano, la adopción es una gracia, y eso Él es el que lo hace partícipe a uno de ser adoptados. Dice ahí: por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios. Es decir, la adopción tiene una inclusión en la familia de Dios. La adopción nos incluye
en los hijos de Dios, en la familia de Dios. Y dice, y gozan de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos, gozan de libertades, gozamos de privilegios, nuestro nombre está escrito ahí. Recibe el espíritu de adopción, recibimos el espíritu de adopción. Luego dice que por ese espíritu y por lo que hemos recibido, tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Esto no lo puede hacer cualquier persona, esto lo hacen solamente los que hemos sido adoptados. Tenemos libertad para llegar al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre. Los únicos que pueden decir Abba Padre, que es en términos familiares, como cuando un hijo le habla a su papá y ningún otro lo puede hacer, solo un hijo puede llamar a su papá padre, mi papi, papito, yo no sé cómo les... bueno, no se rían, pero a mí me enseñaron a decirle a mi papá papacito. Pero cuando ya tenía 7, 8 años yo dije, por favor no me obliguen a decirle papacito, no me gusta, me siento mal, me siento... No sé si era por el mismo término, en un sentido sí machista, en el cual me levantaron. Antiguamente era así, ¿no? ¿Ustedes saben de dónde soy yo? A mí nunca se me olvida eso porque yo desde niño me dijeron, ¿usted es un hombre? Usted es chaparraluno, liberal y macho. Ya saben de dónde soy yo. Y pues hay conservadores aquí, qué pena, pero a mí me enseñaron eso de niño. Usted es chaparraluno, liberal y macho. Eso nunca se me olvida. Yo no sé si mis demás hermanos le enseñaron eso también, pero así fue que me enseñaron a mí eso. Mi esposa es conservadora, así que... no, eso ya no existe. En ese tiempo mío sí existía. Ahora eso ya no, ahora es partidos políticos, ahora ya no tiene que ver con eso. Gracias a Dios. Entonces, claro, desde niño le decía papacito, pues ya cuando yo era más grande, yo ya me daba, yo, papacito, papi, le dijimos, al final le dijimos papá. Mis hijas sí me llaman a mí papi, por cariño obviamente. Es decir, es ese término familiar de la adopción que se le puede llamar Abba Padre. Ahora sigue diciendo la convención, reciben compasión, es de las bendiciones de ser hijo de Dios, de ser adoptado, de poderle llamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Dice que nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención, y el Espíritu Santo, y heredan las promesas como heredero de la salvación eterna. Un párrafo muy completo, mi hermano, que yo solamente quiero, a manera de preguntas, ir desarrollando todo el párrafo, y no me voy a ir por sesiones, sino que voy a tomar el término general haciendo preguntas al párrafo. Pero déjenme primero una pequeña introducción aquí. Y es que Adán, hermanos, era hijo de Dios por creación, como lo vamos a ver más adelante. Pero con la caída perdió su filiación, es decir, perdió ese privilegio de ser hijo de Dios. Adán era hijo de Dios por creación, pero por la caída perdió esa filiación, y con él toda la raza humana. Es decir, todos los nacidos en Adán no son hijos de Dios. Todos los nacidos en Adán, y pues somos todos, no son hijos de Dios. Cristo con la redención recupera a sus escogidos la filiación por medio de la adopción. Es muy importante, hermanos, porque en Lucas 3:38 dice, hablando de la genealogía de Cristo, dice que Cristo, hijo de Enos, la última parte, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Adán era hijo de Dios por creación. Adán también llegó a ser hijo de Dios por filiación, pero perdió la filiación cuando pecó, y de ahí todos los descendientes de Adán perdimos esa filiación. Así que, si usted me dice que la humanidad es hija de Dios, le podemos decir sí en un sentido, por creación. Las personas son hijas de Dios por creación, pero no por filiación. Filiación es que pertenecemos a la familia de Dios. Las personas, y eso al hombre sin Dios le chocará, pero las personas que no son regenerados, se les puede decir que son hijos de Dios por creación, pero están malditos, porque la creación está maldita. Pero cuando Cristo nos redime a nosotros,
regenera, nos justifica, como lo habíamos visto ahora. El Señor nos adopta como sus hijos y ahora nos permite pertenecer a su familia, así que somos hijos por filiación. Solamente los creyentes, solamente los regenerados somos hijos de Dios por filiación, es decir, pertenecemos a su familia y por eso vamos a la vida eterna. Los demás no. Y como dice aquí el texto que le leí, Lucas 3:38, gracias a Jesucristo, porque dice, somos hijos de Jesucristo, hijo de Adán, pero luego pasa, no, pero hijo de Adán no, hijo de Dios. Es interesante. Bien, vienen entonces ahora las preguntas que vamos a tratar, y es, ¿cuáles son los fundamentos de la adopción? ¿Cuáles son los fundamentos de la adopción? Entonces, la respuesta sería, el fundamento es que es una obra de la libre gracia de Dios. La adopción es una obra de la libre gracia de Dios solo para sus escogidos y sobre la base de su unión con Cristo. Ese es el fundamento desde la eternidad y justificación por medio de la fe. Así que los fundamentos de la adopción son dos: la unión con Cristo, esto desde la eternidad, tenemos que estar unidos a Cristo, porque si no, no hay adopción. Y lo otro es gracias a la justificación por la sola fe, de donde podemos decir nosotros, no hay una persona que sea hija de Dios, hermano, a menos que ella haya sido justificada. ¿Cuál es la base de la justificación entonces? La unión con Cristo y en este caso también la justificación. Los textos que ya hemos leído, pero Gálatas 3, 24 al 26 nos comienza a hablar. Gálatas 3, 24 al 26 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está. Cristo, la ley, nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor. El propósito de ella, además de mostrar cuán pecadores somos, pero el propósito de la ley fue llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, el propósito fue justificarnos por la fe. Pero luego dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Ahí está la base. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En este caso, por la unión con Cristo Jesús, pero tiene que ver con la fe de la justificación. Entonces, esta es la base, hermano, la unión con Cristo y la justificación. Primera de Juan 3, 1 al 3 dice lo siguiente. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora vamos a notar esas expresiones, hermanos, que son únicas. Dice primero, cuál amor nos ha dado el Padre, y dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí usted va comenzando a ver, hermanos, la filiación, pero también la exclusividad. Porque aquí está diciendo, seamos llamados hijos de Dios, lo que quiere decir que no todos son llamados, sino aquellos a los cuales Él ha amado. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, y no lo dio a todo el mundo. Y nos dio ese amor para que seamos llamados hijos de Dios. Luego dice, por eso el mundo no nos conoce. Ahora usted notó que hay otras personas llamados el mundo. Por eso el mundo no nos conoce, es decir, el mundo no llegó a conocer a los llamados hijos de Dios. Y luego dice, porque no le conoció a Él. Nosotros le conocimos, el mundo no le conoció a Él, por eso no son llamados hijos de Dios. Luego dice, amados. Y esa palabra es muy importante, porque ese amado solamente se le da a la iglesia, a los que son hijos de Dios, a los que tienen esa afiliación. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, es decir, antes no lo éramos. Esto es muy claro, hermanos. Amados, ahora, dice, ahora somos hijos de Dios, es decir, hubo un tiempo donde no lo fuimos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahora note acá, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en qué? En que le verá. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Todos aquellos que tienen esa esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces los verdaderos hijos de Dios amamos la venida del Señor, y mientras esperamos su venida, nos purificamos. Amén. Ese es el punto, nos vamos purificando. Entonces esa es la base. Ya está clara, recuerde, la unión con Cristo, la base de la adopción es la unión con Cristo, hermano, y la justificación.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? La incorporación a la familia de Dios con privilegios y libertades, con una comunión especial con su Padre Dios. Ese es, en términos generales, estamos hablando de eso. Una incorporación a la familia de Dios con privilegios, con libertades, con una comunión especial con su Padre Dios, una disposición filial en su corazón, protección, provisión, castigo de su Padre Dios y herencia en su reino eterno. Más o menos eso es lo que la confesión nos está diciendo. Por ser afiliado, o filiado mejor, tener la afiliación mejor sería, en la familia del Señor hay protección, hay provisión, hay disciplina de Dios, nuestro Padre, y hay herencia en su reino eterno. Vamos a mirar 3 versículos, hermano, que son los claves para el tema de la adopción. Obviamente cada versículo puede ser un mensaje, pero tan siquiera quiero leer unas acá. El primero sería Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6 dice así, note, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí hay parte de esa bendición. Que nos bendijo. ¿Cómo fue que nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones son en Cristo, las bendiciones son espirituales y las bendiciones están en los lugares celestiales. ¿Dónde quedó la tierra? Los que vieron el miércoles, hermanos romanos, estábamos mirando precisamente eso y cogimos la teología de la prosperidad y la pusimos por un lado. Porque es que la bendición, hermano, la gente hoy habla de bendición y todo, ¡ay, qué bendición! ¡Ay, qué bendición! ¿Y a qué se refiere? A lo material. Ahora, si tiene un problema serio, ¿qué bendición este problema? La gente no habla así. Pero ¿sabe por qué es una bendición? Porque Dios por medio del problema le va a mostrar su amor, le va a hablar. Y es una bendición. Y lo va a edificar. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, pero note acá, según nos escogió en Él, es decir, la escogencia fue en Cristo, la bendición es en Cristo, la escogencia es en Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Para qué fue que nos escogió? Para ser santos. ¿Pero para qué más? Para ser adoptados. Bueno, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La predestinación es para la adopción, para ser adoptados. Hermano, el Señor no va a tener nadie en su familia que no haya sido adoptado por Él. En otras palabras, que Él haya dado su sello de aprobación para tenerlo. Y no por nada en la criatura, sino por algo en Él. Él fue el que tomó la decisión. Ahora, yo aquí siempre, no será el ejemplo tan bueno, pero es lo que tenemos a la mano y es lo que podemos acudir. Porque aquí se habla mucho de la adopción. Y he escuchado, no sé, nunca he ido, no sé si alguien ha ido a mirar tan siquiera, pero hay niños, hermanos, desde cuna hasta grandecitos, cantidades. Y a usted le hacen mirar todos los niños. Claro que si usted tiene, ¿qué edad prefiere? No, menos de 1 año, menos de 2 años. Bueno, entonces los llevan a esa parte donde está y hay una cantidad. Y si usted va a adoptar uno, no sé por qué lo hace, porque usted no conoce a ese niño. Tal vez le mira los ojos. Bueno, tiene que haber algo en el niño que usted le cautivó, lo cautivó para poderlo elegir y usted lo adopta. Pero hermano, la adopción es parecida, es decir, no en el sentido de que Dios mire que hay en nosotros, sino en su beneplácito, es Dios el que decide. Pero es parecida en este sentido de que están todos los demás allá y usted va a adoptar uno nomás. Un ejemplo, si hay 30, usted se trae uno. ¿Y por qué no se los trae todos? ¿Por qué? Porque usted va a adoptar. Es decir, y ese no es su hijo. No es su hijo. Pero cuando usted lo adopta, usted le da el apellido y lo pone bajo todas las condiciones de su familia, porque usted lo adopta y ahora él es hijo suyo o lo hace parte de su familia. La gente no entiende esto y la gente cree que la adopción es como que yo soy el que digo Dios adóptame y yo me le meto.
Yo sé que a la gente no le gusta esto, pero esta es la predestinación. La predestinación tiene que ver con la adopción. Que Dios fue el que decidió, inclusive, y esto es más fuerte porque es antes de habernos creado a nosotros. Pero es que antes de habernos creado, el Señor ya conocía a toda la humanidad. Es más, la Biblia dice hasta que se complete el último de los elegidos. Y si el Señor no ha venido por segunda vez es porque todavía no se ha completado. Ahora, no sabemos si está vivo por ahí, o no sabemos si le falten todavía 200 o 300 años para nacer, o 1000 años más. Pero la situación es que cuando Él nazca, crezca y venga, el Señor lo llame y lo adopte, se completa el número y el Señor ya viene. Y los demás los pasa por alto. Como cuando alguien va a adoptar, por el que fue, ese es, lo señaló y se lo llevó a su casa y le va a dar todos los privilegios y responsabilidades, pero él no tiene nada que ver con los otros. Sonará duro, pero esa es la adopción, hermano. Por eso dice que Él nos adoptó. Efesios está diciendo, nos predestinó para que fuésemos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez la base ahí es Jesucristo, la unión con Cristo. Y mire, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué tú eres adoptado? ¿Por qué yo soy adoptado? Hermano, eso está en el corazón de Dios. Por su afecto. Él fue el que decidió. No fuiste tú ni fui yo. Él lo decidió. Y como Él lo decidió, es que tú y yo estamos aquí, porque Él dio todas las condiciones para que estuviéramos acá. Si no hubiéramos sido elegidos para ser adoptados, no estaríamos acá, hermano, le garantizo. No estaríamos acá. Pero estamos acá porque Él creó, dio las condiciones para estar acá. Por la adopción. Y luego sigue diciendo, según el perfecto de su voluntad, ¿para qué? Para tenerme a su lado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, hemos sido aceptados en el amado, porque no hay adopción fuera de Cristo. Hemos sido aceptados en Cristo, adoptados en Cristo, pero el propósito final es para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, hermanos, el propósito de la adopción al final es glorificar al Señor, es recibir más gloria. Otro texto conocido es Gálatas 4, leamos hasta el 7. Gálatas 4 hasta el 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Otra vez, todo nace en Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esas dos partecitas ojalá las tengamos claras. ¿Por qué nacido de mujer? Para poder tomar la humanidad. ¿Por qué nacido bajo la ley? Para poder cumplir la ley. Necesaria, hermano. Cristo sin la carne, sin la humanidad, no podía pagar la deuda de nuestros pecados. Y Cristo sin la ley no nos podía otorgar su justicia. Así que ese texto es clave. En el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo amado, nacido de mujer, que era necesario, y nacido bajo la ley, que era necesario. ¿Pero para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y estaban malditos bajo la ley, para que redimiese, rescatase, liberara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Vio? Es decir, se necesitaba toda una liberación primero para poder ser adoptados como hijos. Por eso esos ejemplos no son buenos. Pero cuando usted va a adoptar a un niño, no lo puede cambiar. Está como viene. En cambio aquí no. Acá el Señor hace todos unos cambios de regeneración para poderlo traer. Es decir, lo vio, pero así no lo puedo tener. Tengo que cambiarlo, tengo que regenerarlo, tengo que hacer unos cambios en la persona para poder adoptarlo. Eso es lo que vemos ahí. Dice entonces que el que hizo a fin de dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de adopción. Y por cuanto sois hijos, es decir, somos adoptados y por eso somos hijos. La adopción nos permite ser hijos. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el mismo Espíritu Santo. Si lo van a confundir acá, porque algunos dicen que el Espíritu, ¿cuántos espíritus hay? Y por eso Benigín dijo que habían 7 espíritus.
Y luego dijo que había 9, no sé, como que 3 del Padre, que 3 del Hijo, que 3 del... No, es que aquí dice que el Espíritu de su Hijo, acá dice el Espíritu Santo, acá dice que el Espíritu del Padre. No, no hay 3 espíritus, es el mismo Espíritu Santo. Ahora, con ese Espíritu de su Hijo, que es el mismo Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre, en términos familiares. Abba Padre. A mí no me gusta el término que dicen por ahí, papito Dios. Porque quien lo está diciendo no es adoptado. Yo creo que el adoptado no necesita decirle papito Dios. Y mucho menos papito Padre, porque estaría entrando en una redundancia. Más bien el término Abba yo lo veo como mi Padre. Mi Padre. Es decir, es algo que soy adoptado, lo puedo llamar como es mío. ¿Verdad? O si quieren decir papito, ya papito. Que es lo mismo decir padre. Pero papito Dios. A mí no me suena eso. Seguimos diciendo acá. Verso 7. Así que ya no eres esclavo. Porque antes era esclavo, es decir, el que no era adoptado era esclavo. El que no es adoptado es esclavo. Ya no eres esclavo sino hijo. Ahora note. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Solo los adoptados reciben la herencia, que era lo que hablábamos nosotros el miércoles. Acá. Ahora vamos al tema que tocábamos el miércoles, Romanos 8, 14 al 17. Así que sería bueno que complementáramos con el tema del que se predicó el miércoles. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y ya vine hablando Romanos, habíamos dicho que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, la razón por la cual podemos ser hijos de Dios es porque tenemos el Espíritu Santo. Ahí lo dice verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No son guiados por su propio espíritu o por su propia emoción. No sé si ustedes se dieron cuenta de un pastor por allá ¿dónde fue? En Panamá, que profetizó para el 15 de septiembre un terremoto grandísimo que iba a sacudir 80 naciones y no pasó nada, y quedó en vergüenza y quedó en ridículo, y ahora está tratando de enmendar su equivocación, su error, porque esta gente profetiza desde su corazón, desde su mente, desde su pensamiento. Es decir, no son guiados por el Espíritu de Dios. Y si no son guiados, hermanos, para decir una profecía, ay, Dios mío, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Por lo menos los profetas en la Biblia veíamos que eran guiados por el Espíritu de Dios para decir esto. Así que esta gente no puede, además de decir que es un falso profeta, tenemos que decir que no es un hijo de Dios, porque no es guiado por el Espíritu de Dios. Porque, hermano, uno que es hijo de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios, y se va a parar a decir que el Espíritu de Dios le está llevando una profecía y no se cumple, es un error, lo está guiando su propia vida. Y eso hay que decirlo. Dice aquí entonces son hijos de Dios, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, otra vez espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, no sé porque no he entrado a investigar bien esta parte, pero en Romanos yo veo que hemos recibido el espíritu de adopción y lo dice con minúscula. Ahora, Romanos capítulo 8 está hablando del Espíritu Santo todo el tiempo. Yo les decía que hay 21, creo, o 20 veces la palabra Espíritu Santo, y solamente 3 de Espíritu que están con minúscula, pero que algunas se refieren al Espíritu Santo. Y yo creo que esta es: habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué? Porque Gálatas nos dice con mayúscula. Gálatas dice: por cuanto sois hijos, Dios subió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, por el cual clama Abba Padre. Podemos decirlo de esta manera: el Espíritu Santo vino a nosotros, digamos los que vino a nuestro espíritu, y nos hizo decir Abba Padre. Porque en Gálatas dice que es el Espíritu de Cristo el que nos hace decir Abba Padre, y acá en Romanos dice que Dios nos dio el Espíritu de adopción con minúscula, por el cual clamamos Abba Padre.
podemos decir entonces que es el Espíritu Santo en nosotros el que hace que digamos Abba Padre, porque ese es el contexto todo de Romanos capítulo 8, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que dice entonces Abba Padre? El Espíritu Santo por medio de nosotros, o por medio de nuestro Espíritu, pero es el Espíritu Santo. Por Él, como lo recibimos, podemos decir Abba Padre, es decir, y aquí es interesante esto, y por qué quiero enfatizar esto, porque cualquiera puede decir Abba Padre, o como dicen por ahí, cualquiera dice Papito Dios, pero el hecho no es ese, el hecho es que el que lo dice porque el Espíritu de Dios está en él, y es Él, el Espíritu Santo, el que hace que diga Abba Padre. Cualquiera puede decir Señor, Señor, pero si no es el Espíritu de Dios que está en él que le hace decir Señor, no sirve. Cualquiera puede decir que tiene fe, pero si no es Dios el que pone esa fe acá y hace que se hagan las cosas, porque hermano, todo es de Dios. Por eso hablamos de que hay un evangelio humanista, de que hay un cristianismo humanista. La gente no entiende eso. La gente cree que es cuestión de que el hombre, cualquier persona puede invocar. Por eso al pecador le dicen, ay, invoque al Señor, Dios lo oye. Sigo leyendo acá, verso 16, el Espíritu mismo, o sea, como podemos decir Abba Padre, por el Espíritu que nos ha sido dado, el Espíritu mismo, y miren que ahí está con mayúscula. Usted está en Romanos 8, ¿sí o no? 8:15 dice, habéis recibido el Espíritu de adopción con minúscula por el que clamamos Abba Padre. Luego dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que nos ayuda o nos da testimonio y podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, el mismo que nos hace decir Abba Padre. Y luego dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí es que yo hablaba el miércoles y les decía, todos los que somos hijos de Dios, somos herederos, pero coherederos con Cristo, pero además vamos a padecer con Él y vamos a ser glorificados con Él. Todo el que es justificado tiene el Espíritu Santo, es adoptado como hijo de Dios, y por ser adoptado como hijo de Dios, paralelo a esto, Él va a sufrir. Es coheredero con Cristo y por eso va a sufrir, pero va a ser glorificado. Así que muy importante esto, hermano, el sufrimiento hace parte de la salvación, de la redención. El sufrimiento de la iglesia hace parte de la redención. Otra pregunta aquí, hermanos, es cuando se habla de privilegios, ¿no se habla también de responsabilidades? Porque estamos viendo privilegios. Estos son privilegios. Tenemos la guía del Espíritu Santo, nos consuela y podríamos ampliar todo lo que el Espíritu Santo nos da, nos hace llamarle a Abba Padre, nos guía, nos dirige, todo esto. Pero, ¿y qué de las responsabilidades? Claro que sí, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de los hijos de Dios? Porque si bien es cierto que hemos sido adoptados en la familia de Dios, también es cierto que tenemos responsabilidades, y quiero hablar de esas 3 responsabilidades que tenemos los adoptados, los que hacemos parte de la familia de Dios. Hay que tenerlo en cuenta, hermano, porque bueno, los privilegios, las bendiciones, claro, yo le digo a Abba Padre, yo ahora puedo entrar a la presencia del Señor, tengo la libertad para entrar, soy guiado, soy dirigido, soy protegido, soy provisto por Dios, todo esto está bien. Pero ¿qué de mis responsabilidades? Primero, soportar la tentación y mortificar el pecado. Soportar la tentación y mortificar el pecado. Esa es la primera responsabilidad que tienen los que somos hijos de Dios. Los que hemos sido adoptados, nuestra primera responsabilidad es que debemos soportar la tentación y debemos mortificar el pecado. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora mire lo que dice, porque cuando hayas resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo me quedé pensando acá, Señor, hay coronas, pero yo no me había fijado muy bien que hay una corona de vida que será otorgada al que soporta la tentación. Usted sabe que la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Pueden haber miles de tentaciones delante de nosotros, pero la Escritura dice, bienaventurado, tiene una gracia aquel que puede soportar la tentación. Pero mire, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la tentación
puede ser larga, pero si la resistimos y pasamos la prueba, recibiremos la corona de vida, dice, que el Señor ha prometido a los que le aman. Aquí yo veo varias cosas. ¿Quién soporta la tentación para no ceder ante ella? Los que aman al Señor. ¿Y qué van a recibir? Van a recibir corona de vida, recibirán la corona de vida. ¿Cuántas coronas hay? No sé, pero va a recibir una corona de vida. Cuando yo miraba eso, yo decía, uy, Señor, entonces envíame tentaciones. No para caer, sino para resistirla. No, el Señor sabe. Las que pueda soportar. No, las que pueda soportar. Hay tentaciones muy fuertes, hermano. Pero entonces, usted ya sabe cuál es la tentación. ¿Qué es tentación, hermano? Lo próximo es ofender a Dios. El próximo paso es pecar. La tentación aparece y lo puede estar a usted como ahí un poquito, ¿verdad? Lo puede estar disponiendo, pero usted ya sabe inmediatamente que no y sale y resiste esa tentación. Yo creo que el mayor ejemplo es José. José fue tentado una y otra vez y la tentación fue tan fuerte que llegó el momento donde hasta sin ropa quedó. Pero él estaba allí. Cuando ve a esa mujer allí y si él quedó desnudo, yo me imagino que ella también. Pero él está allí y él está diciendo, mujer, ¿cómo yo pecaría contra mi Dios? Lo primero que dice es, usted tiene marido. Y mi jefe, que es su marido, me ha confiado a mí toda su casa. Es decir, yo le debo a él respeto, le debo fidelidad a él. Pero sobre todo, Dios está en este lugar. ¿Cómo podemos soportar la tentación, hermano? Ojalá. Dios está aquí en este lugar. Hay una tentación aquí entre dos personas. Dios está aquí en medio nuestro. Y cuando eso se tiene clara, la presencia de Dios en este lugar, podemos pararnos y podemos irnos. Amén. Soportar la tentación, mortificar el pecado. Romanos 8, 12, 13. Dice, así que hermanos, deudores somos, tú lo veíamos el miércoles hace 15 días, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Es decir, el creyente no le debe a la carne nada, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero mire, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El creyente soporta la tentación. El creyente mortifica el pecado cuando permite la dirección del bendito Espíritu Santo en su vida. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Hermano, cuando yo miro esto, porque son dos cosas que tenemos nosotros los creyentes, en la regeneración ocurrió un cambio en nuestras vidas, no en la justificación, en la regeneración ocurrió un cambio en nuestra vida. El Señor nos habilita, el Señor nos capacita para poder hacer las cosas de Dios. Y como si fuera poco, nos dio al Espíritu Santo como un sello que quedó en nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos capacita, nos habilita, nos guía, nos ayuda, nos da el poder. Todo lo tenemos de Él, hermano, para caminar en pos de una vida santa. Así que cuando tú y yo no caminamos en santidad, es porque no estamos dependiendo del bendito Espíritu Santo. Tú y yo somos los culpables. Tal vez no voy a ser como los hermanos Wesley, pero Wesley, por lo menos no sé si era Carlos Wesley, creía en que el cristiano podía llegar a la perfección. Cuando él miraba esto, obviamente no, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero yo quiero decirle aquí, hermano, en verdad, si tú y yo nos sometiéramos como es debido al Espíritu Santo y no diéramos rienda suelta a la carne para nada y la mantuviéramos sujeta todo el tiempo, déjeme decirle que no pecaríamos. Entonces nos falta mucho, es un proceso de santificación que nos falta. La renovación de nuestro entendimiento, hermano, porque la mayoría de los pecados están en la mente. Somos muy maliciosos. Mi esposa me ha dicho por ahí, uy, tú eres muy ágil con la mente. Claro, porque yo las cojo en el aire. A mí me están hablando una cosa y yo ya estoy encontrando el revés. No sé por qué últimamente aprendí como a coger las palabras y tratar de buscarle el otro lado, el significado rapidito antes de cualquier cosa.
Tal vez porque cuando uno lo pasa mucho entre libros, como que la mente se va desarrollando. Aunque no estoy tan joven, obviamente, y me es pesado. Pero es así, hermanos. Así que los pensamientos, si no están renovados por la palabra de Dios, agarran cualquier cosa y ahí está el pecado. Pero entonces podemos hacerlo. Es decir, entonces, aunque somos adoptados, tenemos la responsabilidad de soportar la tentación, mortificar el pecado. Número 2, sufrir por causa de Cristo y su santo evangelio. Ese sería lo segundo. La segunda responsabilidad por ser adoptados, por ser hijos de Dios, es que nos toca sufrir por causa de Cristo y su santo evangelio. Ahora, Romanos 8, 16 y 17 ya lo habíamos leído, pero déjenme lo leo otra vez. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él. Hermano, el miércoles yo le mostraba a mis hermanos que la Biblia registra por todas partes que el creyente ha sido llamado a padecer, a sufrir, ya sea enfermedades, ya sea debilidades, ya sea problemas financieros, escasez, tantas cosas, hermano, que hacen parte de esta naturaleza caída, que estamos en un mundo caído. El hecho de que seamos cristianos no es como por ahí nos enseñaron, que pare de sufrir, o que usted llegó a Cristo y se le acabaron todas las situaciones, dificultades. No, hermano, al contrario, ahí es que comienzan. Porque veíamos que padecemos por causa de Cristo, de su evangelio, de su palabra. Padecemos como cristianos. Cristo mismo habló del padecimiento como cristianos. Entonces fuimos llamados a ser hijos de Dios, y al ser adoptados como hijos de Dios está el sufrimiento implícito. Segunda de Timoteo 3, 10, 12 dice así. Segunda de Timoteo 3, 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, esto es lo que ha seguido Timoteo, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Qué ha seguido Timoteo de Pablo? Persecuciones y padecimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Cómo así? Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y si lo libró, ¿por qué la sufrió? Porque nos libró, es decir, salimos de las persecuciones, hermanos, con más fe inclusive. Amén. Pasamos la prueba, soportamos la tentación, soportamos la prueba. El Señor dio la corona. De todas me ha librado el Señor, es decir, no me dejó hundirme en ellas. Cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier situación que le llegue a su vida, usted ha sido adoptado como hijo de Dios, hace parte de la familia de Dios, tiene la capacidad del Espíritu Santo para que no se raque en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio de esa dificultad. No se va a rajar, porque el glorioso Espíritu reposa en nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Y versículo 12, 2 Timoteo 3:12, note: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quién quiere vivir piadosamente? Es decir, una vida santa, una vida que le agrade solo a Dios. En el mismo momento que usted quiera agradar solo a Dios, hermano, los primeros adversarios y persecuciones que va a tener son su familia, y luego los demás. Y se van a venir encima, porque usted quiere agradar a Dios, porque a la gente no le importa a Dios. Y número 3, la tercera responsabilidad es sumisión a la disciplina del Señor. Otra responsabilidad, además de mortificar la carne, además de padecer y estar preparados para eso, es que debemos someternos a la disciplina del Señor. Traigo un texto, Hebreos 12, 5 al 8, ahí está el texto. Dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Exhortación que como a hijos se os dirige. Es decir, esto es para hijos de Dios, esto es para adoptados, esto no es para nadie más. Que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No la debe menospreciar, es decir, tenerla en menos o en poco. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No hay que desmayar cuando el Señor nos somete a una disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, gracias Señor por adoptarme. Ponga la espalda para recibir azotes.
¿Ah, no? ¿Acaso cuando una pareja de casados adoptan un niño y lo traen, además de todos los privilegios de cuidado y protección que le van a dar y oportunidades para su desarrollo, no tienen una varita por ahí también para cuando éste desobedezca, cuando se porte mal, cuando diga la primera grosería? ¿O no lo hacemos así? Si padre no lo hace, no ama a su hijo, porque aquí dice, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina, pero también está la palabra y azota, sería con vara, a todo el que recibe por hijo. Ahora, la palabra disciplina aquí es discipulado, es dar directrices, disciplina es dar directrices para que él crezca, es decir, la disciplina es dar todas las opciones o las oportunidades, qué sé yo, para que él pueda desarrollarse y pueda salir adelante. Pero hay momentos donde toca azotarlo con la vara de la corrección. Por eso el pastor llevaba 2 varas, ¿no? Una recta, creo, y la otra era curva. El pastor de las ovejas naturales, la vara y el callado, ¿sí o no? ¿Para qué era la vara? Para golpear. ¿Y para qué era el callado? Para dirigir. Cuando la ovejita se torcía, le metía así, y como era curvo, la cogí por aquí. Y eso es lo que nos toca hacer. La disciplina es eso. La disciplina es coger y enderezar. Y Dios lo hace aquí con la palabra de Dios. Pero cuando es tan terca esa oveja, entonces dele vara. Y a veces, hermano, si era muy brincona, le partían una patica. Y él mismo venía y la vendaba y luego se la echaba al hombro y la llevaba. Pero esa es disciplina. Entonces dice que Dios en ese mismo sentido azota al que toma por hijo. Así que la adopción, que es tan buena, gloria a Dios por ella, pero esto es una bendición, hermano, ser disciplinado por Dios. Si tú pecas y Dios no te disciplina, tú no eres hijo de Él. Si tú pecas y Dios te disciplina, es porque tú eres hijo de Él. ¿Y cómo te va a disciplinar? Eso está en la mano de Él. Ahora, como iglesia aplicamos disciplina, obviamente cuando el pecado es público y es fuerte. Pero déjeme decirle que la disciplina, bueno, hay disciplina preventiva, que es la que yo siempre hago. La predicación del mensaje es disciplina preventiva. Y hay una disciplina correctiva, que ya es cuando la persona la ha embarrado y entonces hay que tomar directrices. Y obviamente, como dice el Señor, primero a sola, luego con 2, luego con 3. Y si ese ya después de decirle a la iglesia no quiere corregirse, entonces para afuera. Solamente se expulsa a una persona después de pasar ese proceso y que la persona realmente no se quiera arrepentir. Yo no sería capaz de expulsar a una persona de la iglesia si ella viene arrepentida verdaderamente. Pero si está ahí ensañado y no se quiere arrepentir y uno le dice que mire, como no, que eso es mentira, que no sé qué, tiene las pruebas, está el video, la foto, pero no se quiere arrepentir, lárguese de aquí que usted es hijo de Dios, hermano. Así es. Entonces el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Luego dice, si soportáis la disciplina, esa es la sumisión, debemos soportar la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Note, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Se pregunta. Y hoy día no quieren que haya disciplina. No le pegue a su hijo, no lo castigue, eso es crueldad. Y lo van a reportar. No hay necesidad. Háblele a su hijo, háblele con amor. El asunto es que no saben de esa joyita de hijo que están levantando, que necesita también la vara. ¿Cree que la Biblia se equivoca cuando dice que la vara de la corrección? Hay niños, hay hijos que no van a obedecer si no es con la vara. Hay otros que se les puede hablar y está bien. Leonardo aquí se levanta y dice, yo nunca le pegué a mi hijo. Amén. Amén. Él le obedeció. Y hoy día es una joya de hijo y lo tiene como una joya. Y eso está bien, no hay problema. Pero pues, tuvo uno nomás, hubiera tenido el otro, ese sí le iba a traer problemas y le ha tenido que pegar. No creo que le saliera igual. Ok, entonces Dios nos trata como a hijos y soportáis la disciplina y pone el ejemplo porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero note, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, es decir, todos los hijos participan de disciplina, pero si usted hace lo que quiere y se le deja sin disciplina,
entonces sois bastardos y no hijos. No hace parte de la familia. Hermano, mire, yo le decía a mi esposa aquellas que la acompañé a reclamar una droga, ay Dios mío, hay una señora ahí, ay Padre Santo, tenía un niño, creo que 2 añitos no tenía, medio sabía hablar y lo que hablaba era groserías y le daba pata a la señora y paraba. Y no, la hermana como nos decía, no, él no tenía ningún problema, era un niño normal. Y le pegaba a la mamá y la señora con risitas así todo. Uy, yo le decía a mi esposa, vea, me faltaban ganas de cogerle unas cuantas nalgadas. Pero ¿qué hacen los padres hoy día? No le dicen nada, uno se pregunta y la Biblia dice, el punto era este, ¿por qué yo no le podía cascar a ese niño? Yo no era el papá. Pero si fuera mi hijo, lo agarraba de ahí, me lo llevaba por ahí detrás de un árbol y ahí le daba, le cascaba, porque si yo no lo hago, no lo amo, si lo hago, lo amo, y si no lo hago, no es mi hijo. Y el Señor aquí está diciendo algo fuerte: Dios azota al que toma por hijo, lo disciplina al que es hijo. Al que no lo disciplina, peca y no lo disciplina, es porque no es su hijo. ¿Le digo algo fuerte? Hay muchas personas en la iglesia, aquí son santos, pero son unos diablos en su casa, en su trabajo, en su hogar, es decir, no obedecen a Dios. Y aparentemente dice, a mí no me pasa nada, ni el pastor lo sabe. ¿Sabe por qué no le pasa nada? Porque usted no es hijo de Dios. Y quiero terminar aquí. Pero dice que nosotros somos hijos. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿acaso no son todos hijos de Dios? ¿Qué dice Juan 1, 11 al 13? Juan 1, 11 al 13. Porque esta es la pregunta que nos van a decir. ¿Cómo así? Usted habla de adopción de unos. ¿Y acaso todos no somos hijos de Dios? Eso, Juan 1, 11, 13. Dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es lo mismo, hermano, recibir a Cristo y creer en el nombre del Señor es lo mismo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron, a eso les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Es decir, son hijos de Dios porque Él los hizo hijos de Dios por adopción. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque creyeron, porque le recibieron. A los demás no. Los demás no son hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. No son hijos de Dios. Es lo mismo, como hoy día dice, todos somos cristianos. No. Los cristianos son los verdaderos creyentes. Los demás son criaturas. Porque es que mi esposa me decía así, y a mí me dijo una vez un señor, ¿cómo así que cristiano? Todos somos cristianos. ¿O acaso soy un animal? Así me contestó una vez un señor. Todos somos cristianos. ¿Qué acaso? Espera un momentico, le dije. Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos son cristianos. ¿Por qué? Porque solamente... Pero luego Cristo no vino a morir por todos nosotros, ¿se da cuenta? Por ahí entran ahí mismo. No. Es que ese es el punto. La gente cree que Cristo vino a morir por todo el mundo y arregló el problema de todo el mundo. Ahora el asunto está en cada persona. Pero así no es. Sería una salvación universal. Déjenme, yo termino con esto. ¿Cuántas clases de hijos hay entonces? Hay 4 clases de hijos. 4 clases de hijos. Primero, Jesucristo, hijo único de Dios. Jesucristo, hijo único de Dios. 2, Adán, hijo de Dios por creación. Es el segundo hijo. Adán, hijo de Dios por creación. Tercer hijo, Israel, hijo nacional de Dios. Esto es una tipología. En Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, pero es una tipología del pueblo de Dios. Y el tercero sería, el cuarto, la iglesia, hijos de Dios por adopción. Entonces la Biblia registra 4 tipos de hijos: Jesucristo, el único hijo verdadero; Adán, como hijo por creación; Israel, que es el pueblo de Dios, que es una tipología de hijo; y la iglesia, que somos los hijos verdaderos. Esto sería, hermanos, ya el otro punto que me quedó acá, pues dejémoslo ahí. ¿Qué más sería acá que podemos decir? ¿No? Termina este punto. ¿Qué problema hay con Romanos 8:28? Rapidito.
Romanos 8:28 dice que esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces podemos decir que hay dos tipos de adopciones. Hay una que es espiritual, que es real, que es personal, que es la adopción que nos ha hecho el Señor, pero nos falta la redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8, que yo lo prediqué el miércoles, ¿verdad? Sería una segunda adopción, que sería una adopción general, externa del cuerpo, pero ya sería en la glorificación cuando estemos allá. Entonces la Biblia registra dos tipos de adopciones, una espiritual que ya tenemos, pero luego falta la adopción de nuestro cuerpo, porque falta la redención de nuestro cuerpo. Y el punto de todo esto es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello de la adopción es el Espíritu Santo, porque quien no tiene el Espíritu Santo no es de Él, no es hijo de Él. Esta doctrina de la adopción, hermanos, era necesaria, por eso la confesión la puso allí, aunque no la amplió mucho, pues nosotros tampoco la vamos a ampliar, pero es un tema muy importante, saber que tú y yo somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Por eso siempre lo diré, tu familia terrenal es importante aquí abajo, pero tu familia espiritual, que somos nosotros, es más importante. Es más importante porque es la eterna, es con la que vamos a estar, es con la que vamos a convivir. Así que si quiere disfrute su familia terrenal, bueno, si puede, aquí abajo, pero disfrute la familia de Dios y nosotros también. Amén. Amén. Vamos a orar.